Hola, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de entrevistas que estamos realizando en el marco de un proyecto de investigación dirigido por Susana Goñi. Este proyecto se llama Formación Humanística en Artes, UNA, Corporeidades y Campo Grupal. Expresión corporal, su aporte a la educación desde el arte del movimiento sensible y consciente. Sus maestros, docentes de ayer y de hoy. Entrevistas. Bueno, hoy tenemos aquí a Melina Litterman. Ella es docente de expresión corporal. Actualmente es docente adjunta a cargo de las materias didáctica especial de la expresión corporal y práctica especial de la enseñanza de la expresión corporal en la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Movimiento. Bueno, Meli, muchas gracias por estar aquí hoy. Por favor, placer. Gracias. Yo soy Ailín, egresada también, graduada de expresión corporal, del profesorado de artes en danza, de expresión corporal. Y bueno, actualmente estoy como graduada investigadora en este proyecto, que somos varios los que estamos participando. Y la idea es compartir un poco con el campo de todos los que integramos la expresión corporal, las danzas y todo el que tenga un poco de curiosidad, compartir un poco los recorridos, los intereses, un poco de la vida, de cómo fue, eh, también de las primeras personas que llegaron a estudiar la expresión corporal. Entonces, bueno, hoy estamos aquí con Meli y armamos ahí un par de preguntas como para disparar el diálogo. Bueno, una de las primeras preguntas que nos gustaría hacerte desde el proyecto de investigación es que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia con las danzas en tu infancia. Mira, yo me inicié desde chiquita en las danzas, obviamente, estoy hablando de hace muchos años, así que en realidad las danzas más comunes para que los chicos y las chicas estudien, sobre todo las chicas en ese momento, eran las danzas clásicas o contemporáneas y en algunos casos jazz. Yo habré arrancado a los 7, 8 años haciendo un poquito de cada una, danza jazz, danza clásica y contemporánea. Y a medida que fui creciendo, empezó a aparecer en ese momento medio así como un poco moda, un poco, sí, eso, como el común denominador era que se empiece a estudiar las danzas un poco más urbanas, no al punto que se conocen hoy en día, sino más el hip hop, el funky. Y bueno, ya llegando a los 12 años, más o menos 13, empecé a complementar la parte formal de la danza clásica y contemporánea, sobre todo contemporáneo y jazz, con esta otra área que era el hip hop y el funky. Al punto tal que armamos un grupo con unas compañeras y hacíamos presentaciones y demás, pero bueno, nunca dejaba de continuar formándome en las otras danzas. ¿Y esas danzas en ese momento eran en clubes de barrio, en institutos? No, ¿Dónde? yo participaba dentro de un instituto que tenía como una formación más completa. Sí. eh, Ahí mismo por ahí iba todos los días y un día tenía un tipo de danza, el otro día el otro, el otro día. Entonces empecé, digamos, sobre todo perteneciendo a ese instituto con la estructura típica que tenía, clases durante el año, una muestra final a fin de año y demás. Yo empecé de la misma manera también, con un poco también en los centros culturales, post 2001, así que sí, pero tuve mi recorrido en estos institutos, eh, que bueno, eran un lugar lindo en la infancia para poder ir. Para mí era muy, muy de pertenencia, si bien digamos, había una gran diferencia con un espacio más tipo club o barrial o lo que sea, porque en realidad era un instituto privado, pero Ujú. era el lugar donde yo pasaba todas las tardes. Yo volvía de la escuela, estaba un rato, merendaba y ya me iba y por ahí estaba 3, 4 horas, volvía tarde a mi casa, era chica. Entonces, bueno, ahí empezaba a complementarse mi grupo de amigas. Mis tardes eran ahí, yo cuando había un cumple, bueno, empezaba a tener que elegir, voy al cumple o voy a la clase, digamos, porque cada vez ese sentido de pertenencia se hacía más fuerte
había como un nivel de responsabilidad superior, entonces empezaba como esa dicotomía de sigo disfrutando de la infancia también se disfruta en el instituto, ¿qué hago? Sí. ¿Y tu vocación por la docencia, cuándo empezó? ¿Empezó ahí? ¿Empezó por algún disparador? ¿Por la familia? No, yo creo que ahí mismo. Mm, Eh, igual en la familia hay algo de la docencia, lo que pasa que nadie se abocó a la parte artística. No, mentira, nadie no. En realidad mi hermano sí terminó haciendo cine, mm, pero todos tenemos como una beta docente en algún lugar, cada uno en su área. Pero yo estando en este instituto, me empezó a invitar la directora, de repente cuando por ahí ella no podía ir a dar clases a las más chiquititas y yo ya tenía cierta edad, a que la reemplace. Entonces de ahí poco a poco fui tomando cancha, formándome, porque por ahí al principio la acompañaba ella, después en un momento me soltó y empecé a tener grupos a cargos, así que netamente el inicio de la parte docente, más allá de lo que yo ya llevaba conmigo, arrancó ahí. wow, qué hermoso eso, que fue muy natural entonces tu comienzo en la docencia, estando ahí en ese grupo de pertenencia. Sí, porque sí, fue muy armónico, Mm, porque pasó de ser, vení un ratito, acompañarme en la clase, vení, no sé, en ese momento por ahí yo era un poco más grande y eran grupos de nenas chiquitas, entonces por ahí era ayudar más a controlar, eh, a cuidar en realidad a las más peques. Fue dándose naturalmente que de eso pase a enseñar algo en la clase y de enseñar algo en la clase a reemplazarla porque ella no pudo venir y de repente me encontré con que trabajaba dando clases de danza. wow. ¿Y tu acercamiento a la expresión corporal se da también en medio de todo esto? ¿Es un poquito más posterior? ¿Cómo llegas a conocer a la No, expresión yo corporal como práctica creo artística? que, creo que como nos pasó a muchos, en realidad es básicamente no encasillando en estos estereotipos que planteaba, no en la infancia, sino un poco más hacia adelante, las danzas clásicas o contemporáneas o jazz o lo que sea. Yo continué mi formación en ese instituto, empecé a abrirme, tomaba clases eh, afuera, me iba formando y cuando me encontré que terminé el secundario dije, bueno, ahora, ¿para dónde sigo y qué estudio? Claro. En ese momento yo estaba, digamos, ya abocada al 100% a la parte de jazz y esta cosa de funk y hip hop como ritmos urbanos. Y lo que más parecido me pareció fue, encontré en ese momento el Ranova, Mm, que era donde formaba, donde estaba el Instituto Superior de Danza, María Ranova, y la carrera que yo vi a priori fue la del profesorado de danzas clásicas y contemporáneas. En ese momento estaban todas unidas. Nada, me anoté porque pensé que era lo que me podía dar una formación y a posteriori otra salida laboral. Pero ahí fue donde me empecé a encontrar con mis choques internos entre lo que de verdad me gustaba y lo que proponía el afuera como estereotipos, como forma de movimiento. Inicialmente no entré, hice como todo un ingreso muy, muy, muy formal. Me acuerdo que danza era en zapatilla de punta, danza clásica, claro. contemporáneo era mallita, mediecita, y yo no venía de eso, venía muy de la otra parte más Sí, urbana. quizás del pie descalzo también, ¿no? Que es algo como que identifica mucho también a la expresión corporal desde los orígenes, ¿no? Con Claro. Patricio Bode. Pero yo todavía hasta ese momento ni había visto la expresión corporal, pero me pasaba al revés. Yo bailaba en zapatillas porque ritmo urbano, disociaba todo el cuerpo porque eso es lo que pedía el movimiento, y de repente era como la armonía, la zapatilla de danza clásica, la punta, más allá de que no quedé en el ingreso, me hizo como un, pará, ¿dónde estoy parada y qué es lo que quiero? Sí, Y en una de esas vueltas encontré en el Ruanova el cartel que decía que además existía el profesor de expresión corporal. Me tomé todo ese año para investigar y para ver qué era la expresión corporal y a dónde me llevaba. Y dije, bueno, a ver, probemos. Esto parece un poco más eh, amoldado a mí.
y no yo teniéndome que amoldar a... Y bueno, y ahí al año siguiente hice el ingreso y entré en el profesorado. Y en ese momento en el profesorado, en el Instituto Superior de Danza Ruanova, que bueno, todavía el Departamento de Artes del Movimiento conserva el nombre de María Ruanova, ¿cuántos años eran de formación ese profesorado? De ¿Cinco formación eran 4 años. años? Eran en realidad 3 de cursadas como más regulares y el último eran 4 seminarios, en donde aparecían las distintas orientaciones que podemos encontrar hoy en día, terapéutica, Ah, artística y docente. y, Pero algo que yo siempre le digo a las chicas, en general a los alumnos hoy en día, es esto, que era más ordenado, ¿viste? claro, Porque al ser era profe, lo que hablamos, ¿no? De la escuelita, de ir, ¿no? Todo el grupo, sí. vos sabías que ibas a la mañana, a la tarde o a la noche, pero vos tenías un horario, ibas a la mañana, no sé, de 8 a 1, y ahí tenías todas las materias. Hoy en día, obviamente, hay una riqueza de materias con las que nosotros no contamos, pero bueno, siempre evaluamos los pros y los contras, ¿no? Que a nosotros nos permitía tener una estructura, sostener un laburo si querías a contraturno, eh, como con una idea más clara de cuándo empezabas y cuándo terminabas, pero teníamos otro tipo de variedad y riqueza en las materias que teníamos. Y dentro de esa formación, a mí me interesa preguntarte ahora, porque dentro de este ciclo de proyectos de investigación que hemos realizado con Susana Goñi y con el equipo, eh, surge luego la materialización de un libro, ¿no? De construir bibliografía, construir material para, bueno, nosotras y las nuevas generaciones que estén interesadas en la expresión corporal. Entonces me interesa preguntarte sobre qué bibliografía recordás que fue significativa para vos en ese momento, en tu formación. Si tenías bibliografía para la cual consultar o creías que había poco, bueno, algo de eso, del mundo de la bibliografía que me cuentes. Mira, en ese momento había poco, Mm, había muy poco. Eh, Se usaban más por ahí apuntes, las fotocopias de apuntes de determinados autores que en realidad por ahí no hablaban puntualmente de expresión corporal, pero sí hablaban por ahí de algo de danza libre o hablaban de el ser integral, y eso se adaptaba a lo que uno después laburaba en expresión, pero lo que primaba eran los libros de Patricia, ujú, esos sí estaban, más allá de si eran difíciles de conseguir o no, en toda esa otra parte. Por ahí algún libro de Mónica Penchansky, ujú, el libro de Díaz y Grondona y algunos otros libros que Díaz había publicado antes, más allá del específico de didáctica. Pero la realidad es que no había mucha variante, y con el tiempo, digamos, ya desde el otro lado, desde el lado docente, sí empecé a ver que mm, aparecían libros desde profes que fueron escribiendo determinadas cosas. A su vez, considero que faltan más. mm, Se reciben muchos alumnos en el plan de licenciados mm. que podrían hacer una investigación con algún tipo de bajada escrita que nos permitiese tener más sustento, ¿no? De lo que hablamos. Pero bueno, eh, también como sabemos, está todo sigue en crecimiento. Somos una disciplina joven todavía. Sí, y también esto, que a mí es lo que me atrae mucho de la expresión corporal, es que es una danza viva y en formación. Y esto que, si bien tuvo su origen en los años 50 aproximadamente, que ya estamos hablando 75 años, que es un montón también, eh, permanentemente está en esto, está en crecimiento, en evolución, en cuestionamiento, en reflexión, en, bueno, nos vamos para acá, nos vamos para allá, como que no hay algo de esto de lo cerrado de esto es así. Es una danza viva. Eh, Sí, creo que aparte tiene que ver con esto, que si bien 75 años es un montón,
por ahí para una disciplina no lo es tanto, Claro, y es como constantemente estamos reafirmando cosas que sí. decimos, que suponemos, que pensamos que somos, pero lo tenemos que reafirmar todavía porque no lo tenemos eh, tan afianzado y de repente surgen algunos conceptos que nos hacen dudar y Ujú, replantear y volver para atrás. Entonces, desde ese lugar me parece que todavía la construcción y la elaboración de libros va a seguir creciendo. Sí ujú. me parece que también, bueno, es una realidad que por ahí hoy en día no todos cuentan con el tiempo después de recibirse, de poder ponerse a esto, que por ahí es lo menos rentable hoy en día. La necesidad económica de salir a trabajar también hace que por ahí uno no tenga ese tiempo disponible para. Sí, es cierto. Pero además también, yo hace años que vengo trabajando en proyectos de investigación con distintos roles y viendo que todo lleva mucho tiempo también, ¿no? Que uno empieza con una idea y que puede ser trabajada y puede ser publicada de acá a 5 años. Como también eso, ir haciendo, ir viendo. Y esto que decís es súper importante, de que todavía falta, sobre todo de didáctica de la expresión corporal, si bien tenemos materiales de distintos autores, pero por ejemplo, en mi paso por formación docente, cuando hablábamos sobre las didácticas o las prácticas de las danzas, a veces ni siquiera teníamos materiales de las danzas, y menos de expresión corporal, para fundamentar cuestiones metodológicas o de la teoría y usamos textos escritos para música o para visuales y como estudiante existía ese ruido interno de decir, no pará, si existe todo esto, hagamos, Claro, vamos a por eso. Entonces, siento que también está habiendo mayor interés, sobre todo de estudiantes, que bueno, que son docentes, en crear este marco teórico para poder hacer que la práctica y la disciplina crezca más. A ver, bueno, esto también te quería preguntar, ya que estamos hablando de la formación pedagógica. Vos, como docente de didáctica y de prácticas en expresión corporal, eh, ¿cuál crees que es la importancia de realizar un recorrido pedagógico en la formación de artes a la hora de ser docente de artes y bueno, de expresión corporal en particular? ¿Crees que es importante para ser docente realizar un recorrido pedagógico? yo creo que es muy importante. Ahí también empezamos a tener algunos temas con la parte bibliográfica, porque muchas veces en algunos casos sucede que se siguen utilizando bibliografías que por el devenir de los años y de la vida y del acelere y demás, quedan como obsoletos en algunos casos, algunas cuestiones. Eh, entonces estaría bueno, primero eso, que en el recorrido este pedagógico uno pueda acercar, primero bibliografías un poco más ajustadas a la realidad de hoy en día. Si no lo hay desde las bibliografías, muchas veces lo que nosotros tratamos es desde la narrativa Ujú. acercarlos en una clase a lo que es la realidad eh, hoy en día, pero es sumamente importante el recorrido pedagógico y sobre todo, y en esto voy a defender nuestra disciplina, es muy importante que se amplíe el recorrido pedagógico particular de cada disciplina de arte, porque no podemos aplicar la misma pedagogía en música que en expresión, que en teatro o que en visuales. Eh, y eso, bueno, también es algo que hablamos mucho siempre en la cátedra, pero con el correr de los años cada vez nos queda como más comprimidito, y si bien tratamos de abordar todo lo que nuestros tiempos y clases dan, yo siento que si uno pudiese abordar más en profundidad determinadas cosas, los resultados serían distintos. Ujú. Sí, totalmente. Eh, Volviendo, perdón, Ailu, volviendo al tema de la formación nuestra y demás, es una comparativa que siempre les hacemos, pero cuando nosotros nos formamos había un año entero de didáctica.
Claro, y prácticas Y hoy también, en día es ¿no? un cuatri, y prácticas era otro año entero en donde había una práctica y una residencia, y ahora, por ejemplo, en prácticas, dando 3 clases, hay que dar por satisfecho que dieron sus prácticas. Sí. Entonces, y sabemos que las que no son las prácticas específicas, si bien el alumno trata de buscar lo más parecido a su disciplina, sabemos que no siempre sucede. Entonces, estaría bueno que eso cobre otra vez otro valor, porque es en el campo específico donde se empiezan a poner en juego determinadas cosas. Ujú. Bueno, y este año la UNA está cumpliendo 10 años como universidad, esto creo que también está bueno mencionarlo, porque dentro de estos 10 años como que han habido un montón de cambios en formación docente también, como nuevas formas de pensar a la educación artística. Eh, bueno, un poquito igual ya me nombraste cuál es la importancia que tiene para vos la educación artística, pero ¿hay algo más que vos quisieras contar para vos, Melina, como persona y como, digamos, y como docente? ¿Qué valor o qué importancia le das a la educación artística hoy en día? No, a ver, sabemos que es súper importante. Muchas veces volvemos a esto un poco que hablamos antes de los tiempos que corren hoy en día y hasta dónde uno puede ocuparse y acercar, digamos, por ejemplo, en mi caso, a mi familia, al área artística. No todos se dedican a lo mismo. Tengo, por ejemplo, en casa, así como en su momento tenía la dicotomía de si yo hacía funky, pero estudiaba expresión corporal, que me partía la cabeza porque Mm, iba a las clases y tenía que ser un ser integral y después volvía al otro lado y tenía que ser un ser dividido completamente. Bueno, en casa también pasa un poco de lo mismo. Yo puedo mirar la parte artística como una parte súper importante y sin embargo, bueno, mis hijos hacen fútbol, mi marido trabaja de administrativo, digo, ujú. uno está todo el tiempo, no es que todo se convierte en arte en la vida, pero sí obviamente conociendo la educación artística uno puede darle determinado valor eh, y darle el nivel de importancia que merece. En la escuela, por ejemplo, de mis hijos empezaron a aparecer algunas materias, si bien la escuela se intensificó en deporte, pero empiezan a aparecer materias como ritmo y movimiento, Ajá. que cuando veo que empiezan a aparecer en la escuela pública, digo, ah, qué bueno. Y de hecho me acerqué a la profe y le hablé y le dije que me parecía buenísimo que labures de ese lado, porque bueno, si no, en la educación convencional falta toda esa pata. Sí, sí, y sigue siendo quizás desde esa mirada como una escuela, un espacio de formación para un ser humano que ya es diferente a los orígenes de cuando se fue creando la Claro. escuela. Entonces, eh, hay algo para mí importante de la educación artística, de cómo empezar como a integrarla a la educación, este, así, Sí, a educación la educación ordinaria, sí, sí, sí. ordinaria, sí. Por eso un poco te decía que, digamos, por ejemplo, en mi caso, hoy en día yo tendría que decidir mandar a mi hijo un espacio en donde, por ejemplo, el IVA, en Claro. donde sepa que se garantiza la educación artística, la educación por el arte. Ujú. No cuento con los tiempos y los medios para hacerlo, pero estaría buenísimo que eso esté incluido en la currícula de la Sí, educación ordinaria, que en una escuela común tengan esos espacios de valoración del arte, del cuerpo y demás. sí. Sí, porque es esto también, es lo que nosotras podemos ver que sucede en el IVA, que es lograr esto que vos decías desde el comienzo, que es que los niños, las niñas, las niñas encuentren ese lugar de pertenencia, se empiecen a conocer de una manera más empática, que se comuniquen a través de otras formas, ¿no? Del lenguaje artístico, y que, bueno, eso principalmente en este momento, que tengan un lugar de pertenencia, que se sientan, que son escuchados, escuchadas, eh, y estar en presencia, ¿no? Con esto que por un lado está buenísimo de las tecnologías contemporáneas y todo lo que, el desarrollo de la humanidad en relación a eso, a la digitalidad, eh, y también darle el espacio a lo cuerpo,
al vínculo con los otros, las otras. Em, Sí, que empiece a ser algo más natural eso y no tan la cosa forzada de tener que ir a buscar ese espacio o de que sea eso. solo en la clase de que uno Un puede. ratito, claro, 40 minutos por semana y Claro, sí, claro, claro. Hoy en día está todavía mucho la cosa de atrás del pupitre, sentado en un banco, escribiendo. Y la verdad que estaría bueno que empiece a estar esto al alcance de todos. sí, eso, ¿no? Como empezar a sumar que la cultura y las artes estén en una relación bastante cercana a otros derechos que tenemos, ¿no? Como la casa, el trabajo, la comida, si bien en este momento justo de la Argentina estamos con un lío bárbaro, pero también son momentos para mí como re importantes para seguir dando espacio a esa reflexión, esa comunicación, que sí, que es importante la cultura, es importante la Sí, educación. porque todavía estamos, digamos, si bien hay cuestiones que se van replanteando y hay, por ejemplo, en la educación hay en este momento todo una parte de revisionismo sobre el pospandemia, lo que dejó, las dificultades, sobre todo, por ejemplo, en el lenguaje, en la parte de literatura, la no comprensión de un texto y demás. Estaría buenísimo que además se repiense todo lo otro, porque también el pospandemia dejó un montón de cosas en los cuerpos, Sí, que si uno pudiese descomprimirlos, abrirlos y elaborarlos desde otro lado, también ayudaría. Pero bueno, nos falta todavía un caminito ahí sí, por recorrer. creo que estamos en eso. Estamos en esto, Estamos en exacto. eso. Sí, sí. Sí, como en estos encuentros, en volver a juntarnos a hablar sobre esto, a crear proyectos. Eh, y me interesaba algo que yo lo había puesto como una de las primeras preguntas, pero después, bueno, la entrevista va tomando su forma. Era preguntarte, cuando vos terminaste tu formación en el Ruanova, Ujú. ¿cómo fue que empezaste a acercarte a ser docente de didácticas y después prácticas especial? Bueno, ahora tiene un nombre nuevo, entonces a mí me cuesta. Sí. Práctica especial de la enseñanza de la expresión corporal, ahí va. Eh, Mirá, en realidad cuando yo terminé el Ruanova, creo recordar, fue hace muchos años, así que hay que hacer memoria emotiva, ¿En qué año em, finalizaste tu formación en el Ruanova? creería, Sí, si no me falla, que era el 2001. 2001. Creería, pero no estoy Claro, segura. encima Por ahí, un momento en el país muy fuerte también. sí. A ver, 2001. Sí, puede ser 2001. 2001, sí, 2001, 2002. Bueno, en ese momento teníamos vínculos muy cercanos con determinados docentes. Estaba abierta la posibilidad de hacer ayudantías ad honorem Ujú. en las distintas cátedras. Entonces, varias de mis compañeras y yo, ni bien terminamos, nos metimos en determinadas asignaturas a hacer ayudantías. Estaba en ese momento como la doble carrera, porque quedaban los que estaban terminando con el régimen viejo, que en realidad Mm. nosotros el último año nos habilitaron a que elijamos pasarnos a la nueva carrera o terminar en el régimen viejo. Agradezco haber terminado en el régimen viejo, porque si no, no sé cuánto me hubiese llevado. Y ahí nos metimos, recuerdo que hice alguna ayudantía con Norberto Díaz en realización y montaje. Ujú. Esa estuve un par de años, alguna ayudantía en alguna expresión, creo que era expresión 3, esas ya sí eran del nuevo plan. Después en algún momento se cortó, no me acuerdo bien por qué, por ahí pasaba esto, no habían tantos espacios, éramos como 5 compañeras tratando de hacer ayudantía en una clase donde por ahí eran 5 alumnos, entonces éramos misma cantidad de ayudantes que alumnos y no se podía sostener, más allá de que eran ad honorem, pero digo, estructuralmente Sí, era sí. ridículo. Y en algún momento se cortó, yo en ese momento me casé, fui mamá, y mágicamente, después de ese año, de ese primer año en donde mi hijo Joaquín era pequeñito,
recibí un llamado de Norberto que había un espacio en la cátedra de didáctica. Y creo que ahí empecé y ahí ya no me despegué más de las didácticas. Hermoso. También, bueno, muy, muy natural fue, como aquel primer, sí. Sí, fue medio como, me acuerdo ese vacío de sentir, porque aparte yo no había parado de estudiar y laburar desde los 13 años, con esto que te contaba en Ujú. el Instituto de Danza haciendo las ayudantías, y de repente ese vacío de, bueno, no, bueno, ahora no hay, se me habían cortado también los laburos dando clases, y bueno, se dio el momento, vino Joaquín, y después así también naturalmente fue como, ah, bueno, ahora que puedo salir un poco más de casa, que puede aparecer, y bueno, ahí creo que ahí ya retomamos con didáctica. Si no fue ahí, fue un par de años después, pero ya fue con la otra parte de mi vida encaminada hacia determinados lados. Igual sigo con estas dicotomías que tengo toda mi vida, porque más allá de las cátedras de la UNA, yo sigo con una parte del laburo formal que es trabajar como administrativa Ujú. con la compu, que es lo que, digamos, me termina de completar la posibilidad de recibir el sueldo que uno necesita y poder vivir tranquilos y demás, pero bueno, eh, hago cambio de chip constante en cada lugar, la llevamos bien. ¿Y hay algo más que te gustaría compartir, o de tu recorrido, o de tus deseos hacia la práctica de la expresión corporal a las personas que están escuchando esta entrevista? A ver, sí, hay un par de cosas. Primero no perder la capacidad de adaptabilidad que tenemos, ¿no? En esto que yo te cuento del recorrido de todos estos años, hemos pasado por infinidad de situaciones, desde cátedra chica, cátedra grande, en cantidad de personas en la cátedra, en cantidad de alumnos, muchos, pocos. En un momento hubo una unificación de lo que era el taller de didáctica, que en realidad era para la licenciatura, y la didáctica que era para el profesorado, y eran una cursada con 30 y pico de alumnas, que no era para nosotros lo ideal desde nuestra propuesta de trabajo, pero nos adaptamos y salió adelante. Entonces, eh, las realidades, años con paros, años sin paros, años con toma de la institución, años sin toma. Digo, no perder el, el, la capacidad de adaptabilidad y el foco de lo que uno quiere. Nosotros como profes, hablo en este caso de la cátedra en general, pero como profes de didáctico, de práctica, lo que queremos es transmitirle al alumno esto que queremos, ¿no? Que está propuesto en el programa y que un poco combinando la parte formal de la bibliografía más lo vivencial y lo experimental, les llevamos a los alumnos. Pero bueno, no perder de vista eso, que ese es nuestro objetivo. Con más alumnos, menos alumnos, con lo que sea, no perder los objetivos que uno tiene en la vida, hablo en general, ¿no? Y por otro lado, nada, que todo el que pueda vivencia en algún momento la expresión corporal. Porque yo te puedo contar 25 veces lo que es, te puedo relatar la definición de pe a pa Ujú. y no sé si lo vas a entender. Lo tenés que pasar por el cuerpo para entenderlo. Eh, Habiendo pasado por muchos espacios de, de distintas disciplinas de danza, es en donde me sentí más cómoda, donde me siento cómoda, que no me pasaba con las otras, que las continuaba porque la vida seguía, porque era lo que yo había decidido en ese momento, pero digo, es un espacio que contiene, que abraza, que acepta, y me parece que eso está bueno vivenciarlo. Es donde uno puede pertenecer sin ningún prejuicio, y eso me parece que, sobre todo aparte en el hoy en día, en donde mucho está puesto en el afuera, la estética, la cosa, me parece que es muy importante eso. Está Más bueno. allá de todo lo que sabemos que aporta
eh, a cada uno en su integridad y en su autoconocimiento y un montón de cosas, pero me parece que es una disciplina que abraza en todo sentido. Y eso está bueno. Ay, qué hermoso. Bueno, Meli, muchas gracias por No, por nada. contarnos tu experiencia, un poco de tu recorrido. Eh, Va a estar buenísima la entrevista y las otras entrevistas. Gracias de nuevo. Y bueno, voy a parar ahora antes de que estas cosas Dale. tecnológicas nos jueguen una mala pasada. Bueno, te mando un beso. Gracias. Muchas gracias a todos. Besitos.